3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Libro 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dedicado a la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales. Aparece regulado a partir del artículo 21, el cual establece que los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. No obstante, conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad, de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Artículo 22. Con carácter exclusivo, los tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias. A. Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de 6 meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo estado. B. Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos. C. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. D. Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. Y E. Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. Artículo 23. Punto 1. En el orden penal, corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas. Yo voy a seguir leyendo la ley tal cual, porque el tema de las faltas no se ha modificado, pero no se ha quitado la palabra faltas en la ley, pero ya sabéis de sobra que faltas se refiere a delitos leves. Faltas como tal ya no existe, ¿vale? Cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte. 2. También conocerán de la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos. A. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes. B. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. Este requisito se considerará cumplido en relación con los delitos competencia de la Fiscalía Europea cuando ésta ejercite efectivamente su competencia. Y C. Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. Punto 3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse según la ley penal española como alguno de los siguientes delitos: de traición y contra la paz o independencia del Estado, contra el titular de la corona, sus consortes, su sucesor o el regente, rebelión y sedición, falsificación de la firma o estampillas reales del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales, falsificación de moneda española y su expedición, cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado e introducción o expedición de lo falsificado, atentado contra las autoridades o funcionarios públicos españoles,
los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la administración pública española. Y por último, los relativos al control de cambios. Punto 4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas. A. Genocidio, lesa humanidad o contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. B. Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 y 177 del Código Penal cuando, primero, el procedimiento se dirija contra un español y segundo, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. C. Delito de desaparición forzada, incluido en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando, en primer lugar, el procedimiento se dirija contra un español y, en segundo lugar, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español. D. Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una organización internacional de la que España sea parte. E. Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos. Primero, que el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, que el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, que el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España. Cuarto, que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos. Quinto, que el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier autoridad española. Sexto, que el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España. Séptimo, que el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español. Y octavo, que el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados. A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles. F. Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que, en primer lugar, el delito haya sido cometido por un ciudadano español y, en segundo lugar, el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español. G. Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971 y en su protocolo complementario, hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo. H. Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares, hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español. Y tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que, en primer lugar, el procedimiento se dirija contra un español y, en segundo lugar, cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español. J. Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal
o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a 3 años de prisión. K. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que, en primer lugar, el procedimiento se dirija contra un español. En segundo lugar, el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. En tercer lugar, que el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Y cuarto, que el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. L. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que, en primer lugar, el procedimiento se dirija contra un español. En segundo lugar, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España. Y en tercer lugar, que el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. M. Trata de seres humanos, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España, o, por último, que el delito se hubiere cometido contra una víctima que, en el momento de la comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. N. Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que, primero, el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que reside habitualmente en España. Tercero, el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado u colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España. Y cuatro, que el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. O. Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011 sobre la falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública cuando, primero, el procedimiento se dirija contra un español. Segundo, el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España. Tercero, el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España. Cuarto, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos. Y quinto, que el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de la comisión de los hechos. Y P. Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España y por otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos. Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un tratado vigente para España. Punto 5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos. A. Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los tratados y convenios en que España fuera parte. B. Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento
en el estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el estado de nacionalidad de las personas a que se impute su comisión, siempre que, en primer lugar, la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español, y 2. Se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un tribunal internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada. Lo dispuesto en este apartado B no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada en juez o tribunal. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional si se da una o varias de las siguientes circunstancias según el caso. A. Que el juicio ya haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal. B. Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. Y C. Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su Administración Nacional de Justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está, por otras razones, en condiciones de llevar a cabo el juicio. Último punto, sexto. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal. Artículo 24. En el orden contencioso administrativo, será competente en todo caso la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a las disposiciones de carácter general o a actos de la Administración Pública Española. Asimismo, conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos españoles de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Artículo 25. En el orden social, los juzgados y tribunales españoles serán competentes, en primer lugar, en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español, cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España, cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato. Y además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español. En segundo lugar, en materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español. Y en tercer lugar, en materia de pretensiones de seguridad social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.